Benvenuti a Il piacere della lettura, il podcast di Quotidiano Nazionale dedicato ai libri, agli scrittori, alle scrittrici e alle storie. Con noi oggi Javier Castillo. Bienvenido. Ay, gracias. Il libro di cui parleremo oggi è La crepa del silenzio, edito da Salani. La crepa del silenzio, Javier, è il terzo libro di una trilogia perché questo libro chiude un ciclo narrativo che ha visto protagonista Miriam Triggs, una giornalista investigativa. Gli altri libri sono La ragazza di neve, uscito nel 2020 in Italia nel 2022, Il gioco dell'anima, uscito nel 2021 in Italia nel 2023 e appunto La crepa del silenzio, uscito nel 2024 in Italia nel 2025. Nei ringraziamenti tu dici che non bisogna spoilerare troppo la trama perché è il lettore che deve leggerla e siamo d'accordo, però un pochino dobbiamo scoprire di che cosa stiamo parlando. Oggi sviscereremo i temi più importanti, però un pochino dobbiamo sapere, quindi a te l'ingrato compito di raccontarci la storia, la sinossi della crepa del silenzio. Sí, la historia de La grieta del silencio arranca en 1981 con Daniel Miller, un niño de 8 años que en un día saliendo del colegio, volviendo a casa en bicicleta, desaparece para siempre. Sus padres encuentran su bicicleta abandonada de camino a casa. 30 años después, ellos tienen la última oportunidad para encontrarlo y le piden ayuda a Miriam Triggs y a James Moore, que son dos periodistas de investigación y simultáneamente vemos como Miriam se sumerge en un pozo de oscuridad y descubre el cadáver de un hombre con los labios sellados, ¿no? Y ambas historias parecen conectadas de un modo que parece imposible y que llevará a esa explosión final de los personajes. Miriam è una giornalista investigativa molto libera nel suo lavoro. Secondo te qual è la differenza tra ieri e oggi, tra il giornalismo di ieri e il giornalismo di oggi? C'è meno libertà o una libertà diversa? Sí, sin duda, el periodismo ha cambiado muchísimo, sobre todo lo estamos viendo especialmente en el periodismo de investigación, está desapareciendo porque los periódicos cada vez tienen menos recursos, cada vez están más supeditados a las redes sociales, de modo a todo a noticias muy rápidas y no tienen tiempo del el trabajo de investigación que requiere destapar una noticia, ¿no? Buscar un secreto que está oculto durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que es una pena, ¿no? Porque yo creo que un país con un gran periodismo de investigación es un país que su democracia es mucho más pura, su gente mucho más informada para decidir el destino de su propio país y yo creo reivindico mucho la figura del buen periodismo y el periodismo sincero que busca la verdad por encima de ideas políticas y de polarización o incluso de sensacionalismo. Scrivi, se chiunque può andarsene in giro con una pistola e spararti quando gli pare, come ti difendi? Te ne compri una e ti comporti come loro? È questo che dobbiamo fare? Le armi in America sono davvero una piaga sociale, le hanno tutti, anche a scuola abbiamo visto tantissimi omicidi sia per le strade che a scuola, proprio perché tutti possono avere un'arma. Fortunatamente in Europa non abbiamo questo problema perché non è di uso comune avere un'arma, però stiamo parlando di riarmo. Tu cosa ne pensi di questo argomento, cioè se delle armi per uso comune e del riarmo europeo? Bueno, en Estados Unidos es un horror, especialmente bajo mi punto de vista, y por eso lo introduzco en mis novelas, porque me parece un horror que los niños para entrar al colegio tengan que someterse a controles de metal, inspecciones de las mochilas, porque habla de un síntoma de que algo no funciona bien, ¿no? Los colegios tienen que ser un entorno seguro. Cada año vemos noticias más atroces de school shootings en todas partes y es horrible, ¿no? Y es verdad que en Europa vivimos con ese ejemplo de ser libres de eso, de esa preocupación, pero sí vemos otro tipo de violencia que nos ha invadido, ¿no? Vemos como cada vez hay más delincuencia en las calles, cada vez hay más agresiones sexuales, más violencia contra las mujeres y igualmente tenemos que como encontrar cómo parar estos síntomas que se ven, ya no solo en el caso de Estados Unidos con las armas, sino aquí en la Unión Europea con esa violencia, ¿no? Que está presente, creciente y no sabemos cómo parar realmente, ¿no? Faltan muchos recursos. ¿El riarmo europeo? Rearme europeo, sí. El rearme europeo da terror, ¿no? Porque da la sensación de que hemos vivido una época de paz tranquila y de repente vemos como
hay una guerra en Ucrania, estamos preocupados de que todo puede crecer mucho más, y es necesario, ¿no?, establecer estos escudos, pero al mismo tiempo da vértigo, ¿no?, porque ya vivimos una época en la que los países se armaron y decidieron usarlo, ¿no? Y yo creo que es bueno una política de contención, pero debemos de ser muy precavidos de dejar que esa contención no pase a acción, ¿no? Nell'esergo del capitolo 3 tu scrivi: le aspettative sull'amore sono il terreno in cui cresce la delusione. Per te è così? Sí, sin duda. Yo creo que las expectativas siempre son como el motor de toda la desilusión, ¿no? Uno tiene que... yo creo que uno es muy feliz cuando vives completamente abrazando lo que te ocurre, ¿no? Cuando quieres que el mundo sea de una manera y no lo es cuando te desilusionas, ¿no? Es bonito luchar hacia conseguir cosas, pero tenemos que ser como más receptivos a lo que ocurre, especialmente en el amor, ¿no? Que es algo que está en todos mis libros, siempre en todas mis historias, el amor es el motor de mis historias. Y una de las ideas del libro es que tenemos que abrazar ese amor como llega, sin tratar de cuestionarlo ni esperar nada de él, ¿no? Nei ringraziamenti tu scrivi che in genere strutturi prima la tua opera e poi la scrivi. Questo romanzo però è stato più particolare perché si è lasciato scrivere durante la scrittura. Cioè, come lavori normalmente e come hai lavorato a questo romanzo? Bueno, en mi novela trabajo siempre igual. Lo que hago es planifico todo muchísimo antes. Es más, elaboro como una pizarra en el que prácticamente todo va sucediendo. Casi capítulo a capítulo por una tarjeta y una vez que he planificado todo mucho, empiezo ya a escribir, ¿no? Pero siempre surge todo de una única imagen y en este caso en la crepa del silencio surge de una bicicleta, de la rueda de una bicicleta dando vueltas y imaginándome esa historia detrás de esa bicicleta cayendo al suelo y girando y los padres encontrándola y diciendo ¿dónde está mi hijo?, ¿no? Y esa gran pregunta de esa rueda que vuelve una y otra vez, che si convierte in una pesadilla para ellos, ¿no? La ragazza di neve, ricordiamolo, il primo libro della trilogia di Miren Triggs, è diventata una serie Netflix molto seguita, molto amata, però tu in questo libro fai fare un dialogo tra Ben e Jim. Ho visto il successo che ha avuto il vostro libro, dice Ben, mia moglie lo sta leggendo, è vero che ne faranno una serie? Sì, risponde Jim, ma lo sai cosa si dice? Il libro è sempre meglio. Ora vogliamo sapere tutto ciò che pensi sulla serie, se è così che te la immaginavi e se il libro era comunque meglio del film, o meglio della serie. He tenido la suerte de participar en la adaptación y estar como muy dentro del proceso de creación de los guiones y como consulente de los guiones, y he tenido la suerte de participar en todo. Aún dicho esto, y siendo parte de ello, el éxito de La Chica de Nieve es alucinante, ¿no? Se convirtió en la serie más vista del mundo en febrero de 2023 y fue un regalo. Ahora, sigo pensando que los libros siempre son mejores, pero porque los libros son personales. Los libros se construyen en la cabeza de quien los ve y hablan de ti, de tu infancia, de tus recuerdos, y el poder que tiene un libro para emocionarte es muy difícil que lo consiga una serie, una imagen que puede conseguir emocionarte pero no hablar de ti, ¿no? Y eso es el poder que tienen las historias escritas, que se cuela como una voz en tu cabeza y te hace reflexionar, y eso es poderosissimo. Come Sergo del capitolo 13 scrivi: se imparassimo a credere solo a ciò che vediamo saremmo sempre facili vittime dell'inganno. L'essenziale è invisibile agli occhi? Sin duda, sí. Y además, no solo... Yo creo que lo que ocurre es cuando nos dejamos influenciar por lo que nos muestran, somos víctimas del engaño una y otra vez, ¿no? Y somos manipulables, somos controlables incluso por los poderosos, por la prensa, por lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Y yo creo que lo más importante de todo es desarrollar espíritu crítico. Y cuando eres capaz de fomentar ese espíritu crítico en la escuela, leyendo mucho, fomentando que todo se cuestione, te das cuenta de que eres mucho más libre, mucho más independiente, mucho más poderoso cuando tienes espíritu crítico,
y eres, tienes un escudo inquebrantable contra el engaño, ¿no? Cuando alguien te pregunta, te cuenta algo y tú dices, no me suena bien, y empiezas a cuestionarlo, te das cuenta del poder che dà cuestionare qualche verdad che se te impone, no? Scrivi, se il mondo è un posto orribile è solo perché le brave persone rimangono immobili. Quindi siamo un po' tutti responsabili di come va il mondo. Sin duda, yo creo que somos muy responsables de cómo el mundo va evolucionando, ¿no? Y lo que ocurre, y lo vemos, se ve muchas veces una y otra vez, es que dejamos que las voces más incómodas tengan más alcance, ¿no? Y suelen ser grupos minoritarios que imponen su versión, y en cambio la gente sensata, la gente común, la gente que es buena, está callada, no protesta, no habla, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que las minorías empiezan a moldear la decisión general de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que necesitamos tener ese espíritu, ser más participativos, que las buenas personas alcen la voz y participen en manifestaciones, se involucren más con la vida de la política, incluso de un país, porque si no, no se oye. Los mensajes radicales llaman mucho la atención y parecen que son lo único que hay. No es cierto, ¿no? Hay gente normal y corriente que lo único que quiere al final del día es llegar a final de mes, cuidar a sus hijos, llevar a sus hijos al cole, tener una vida normal y no quiere peleas, no quiere discusiones, no busca problemas, ¿no? Y ese tipo de gente es en realidad la mayoría de la sociedad, ¿no? Que solo quiere un lugar, un país o un lugar mejor para criar a sus hijos y que evolucione bien y sin entrar en el radicalismos minuscolos che parecen che è l'unico che hai, no? Quando non è cierto. Il silenzio è un tema molto importante nel tuo libro, infatti tu scrivi nel capitolo 22, se prestassimo attenzione al silenzio ci accorgeremmo di tutto ciò che ha da insegnarci. Quanto è importante il silenzio per sentir gridare la verità? Yo creo que es importantísimo y por eso forma parte de la historia. El sonido, el ruido y el silencio son como elementos claves de la novela. Está por todas partes, está en las cintas de cassette que grababa el pequeño Daniel Miller, está en todas las veces que Miren no grita de dolor porque le aterra hacerlo, y hay mucho de callarnos que da pena dentro de la novela, ¿no? Y yo creo que dentro de la historia hay un mensaje muy poderoso, y es que la paz de los personajes viene cuando se escuchan a sí mismos y expresan lo que sienten, ¿no? Y vemos mucho a todos los personajes en un momento de reflexión, en silencio, que dan ese paso adelante, ¿no? Y es muy necesario callarse para conectar y poder expresarte, ¿no? Al firmacopie di Jim del suo libro ci sono quasi tutte donne, e Marta gli dice: non hai notato che ai firmacopie partecipano soltanto donne? Vogliono tutte venire a letto con te, Jim. Vorrei chiedere se per te è così, cioè se succede proprio questo. My wife thinks that is not true. No, mi mujer piensa... No, la verdad es que es algo que es muy divertido. Dentro de la novela tenemos este mundo editorial como muy voraz. Es cierto que en mis firmas también mayoritariamente hay mujeres, pero fíjate, yo no creo que sea por acostarse conmigo, ni mucho menos. Creo que es porque las mujeres tienen una capacidad de conectar emocionalmente con los personajes de los libros, una empatía mucho más desarrollada que los hombres. Y eso hace que cuando leen un libro que conecta con ellas, les guste mucho más, lean mucho más, participan mucho más en el mundo del libro, porque tienen mucha más empatía, ¿no? Y yo siempre digo que el mundo del libro lo sostienen las mujeres, porque son capaces de ponerse en la piel de otros, son capaces de querer interesarse por la vida de otra gente con mucha más intensidad que los hombres, y eso hace que tengamos esa conexión en el mundo del libro de más lectoras en las firmas que hombres, ¿no? Pero bueno, supongo que es verdad que hay otros géneros en los que hay más hombres, però è vero che las mías, non so perché sarà, hay muchas mujeres. Oggi al piacere della lettura abbiamo parlato della Crepa del silenzio, edito da Salani. E tu, Javier, quale libro ci consiglieresti per il piacere della lettura? Voy a recomendar un libro de una paisana mía que es maravillosa, que la miro un montón, que se llama Dolores Redondo. El título en italiano creo que es Tutto questo te donerai o algo así. Es Todo esto te daré. Y es un thriller, ella es increíble y seguro que os gusta muchísimo. Muchas gracias. Gracias.